Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Qué es el EM-Drive? El EM-Drive es un motor que en teoría podría llevarnos a las estrellas, o podría alcanzar Marte en tan solo 70 días, en vez de los 200 días que se están utilizando ahora como media para alcanzar este planeta rojo, o que dicen que es rojo. Algunos dicen que este motor, el EM-Drive, es imposible. Es un reactor sin sistema de reacción. ¿Cómo puede proporcionar un empuje si no tiene un sistema de reacción? Y todo esto sin gastar ni una sola gota de combustible. Por eso dicen que el motor es imposible. Básicamente está rompiendo la tercera ley de Newton y la ley de la conservación del movimiento. Si rompiese esas dos leyes, estas leyes dejarían de ser leyes y se convertirían en teorías. Como veis, en la animación que hemos creado, se trata todo de una campana metálica en la que han incorporado un magnetrón que emite unas microondas, generando una resonancia en la campana y produciendo un empuje. La comunidad científica internacional se está rasgando las vestiduras. ¡Oh, Dios mío, qué cosas! Esto es imposible, esto no puede ser. Eso es lo que dicen. Es una estafa, dicen. Es una reacción parecida a la que se produjo cuando pasamos del geocentrismo al heliocentrismo y la Tierra dejó de ser el centro del universo para pasar a ser, digamos que, un satélite del Sol. También le ocurrió a Isaac Peral. Isaac Peral, cuando propuso a los almirantes españoles construir un objeto de guerra o un barco de guerra que operase bajo el agua, los almirantes se reían mucho. Y después el submarino fue una máquina importante de guerra que ha balanceado los conflictos en uno u en otra posición, en determinados momentos. Demagogia aparte, os puedo decir que el EM-Drive lo inventó un británico en el año 2000, concretamente un señor que se llama Roger Sawyer. Cuando este señor anunció que su motor de microondas funcionaba, la comunidad científica dijo: ¡oh, Dios mío, esto es imposible! ¿A este señor cómo se le ocurre plantear esa tontería? Pero llegaron los chinos. Y los chinos, en el año 2008, concretamente por el profesor Huang Yang, ingeniero de propulsión y tecnología de aeronáutica, comenzó a experimentar con dicho motor. Y descubrió que efectivamente lo que denominaban que era un motor imposible ofrecía un empuje de 720 milinewtons cuando se le imprimía una potencia eléctrica de 2500 kilovatios. Parecía que lo que el señor Sawyer había inventado funcionaba. Todo esto comenzó a asustar a esa comunidad científica que tanto se había escandalizado y a preocupar a la NASA, porque la NASA sabía que no podía dejar que los chinos se pusieran por delante en un campo tan importante como este. Y se hicieron con este motor. NASA cogió este motor y empezó a hacer pruebas en el año 2014. Y efectivamente descubrieron que el motor genera un empuje. Pequeñito, pero genera un empuje. Desde entonces hasta la fecha ha habido múltiples artículos que podéis ver en internet e incluso declaraciones. Algunos dicen que es posible y otros dicen que es imposible, este motor no funciona, es una tontería. Veréis que hay de un tipo y hay de otro. Cuentan y dicen que en diciembre del 2016 NASA va a sacar un informe negando o afirmando las capacidades de este objeto con el que viene investigando desde el año 2014. Estaremos atentos a las próximas noticias sobre este descubrimiento y, como dicen algunos, fraude, no lo sabemos. ¿Funciona? No lo sabemos. Pero desde luego, si China y la NASA están muy interesados en él, es que algo hay detrás. Y dicen que cuando el río suena, agua lleva. Lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.